saludarles en este programa de Punto de Quiebre. Estamos en el programa número 9, donde hemos abordado y seguiremos abordando temas de interés en el campo económico, en el campo de las inversiones y en el campo financiero, los sectores financieros. Para nosotros es muy importante estar en contacto con ustedes, sobre todo por nuestro sector, el sector inmobiliario, que es importante, es el patrimonio de muchas personas, ahí está reflejado, ¿no? Y a veces también es el compromiso de un crédito a muchos años. Y la vivienda seguirá siendo un tema bastante importante, sobre todo en nuestras vidas, ¿no? Estar tranquilos, estar seguros, vivir en un lugar donde decidamos vivir es una inversión importante, o tener una oficina, un local comercial o una nave industrial. Bien, sigan nuestras transmisiones en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Casa Bienes Raíces CRO. Ahí nos pueden seguir, también nuestra página www.casabienesraices.com. Con mucho gusto ahí estaremos atendiendo sus mensajes, sus dudas, comentarios, y ahí tenemos más información que compartir. Por supuesto, nuestra misión de Ocasa Bienes Raíces es cuidar tu patrimonio. Eso es muy importante en estos 15 años que tenemos en el mercado. Esa es una de las labores importantes que hacemos, la asesoría profesional, financiera, que otorgamos y jurídica a nuestros clientes, cuidando siempre el patrimonio, su patrimonio en estos 15 años. Bien, ayúdenos a compartir, quizás este programa les sirva a alguna persona que ustedes conozcan y con mucho gusto estaremos atentos. Bien, de alguna manera, ¿qué tema vimos el miércoles pasado? Vimos el tema de cuál será el impacto de las actividades económicas en la actualidad. Hablamos de las actividades esenciales y no esenciales. La verdad es que, bueno, este tema del COVID seguramente va a tener implicaciones, ya las tiene en el mundo, y seguramente las tendrá también en nuestro querido México. Por supuesto, ya hemos visto algunas cuestiones reflejadas en el tema del empleo, que es muy importante. El tema del empleo ha bajado sustancialmente ya en lo que es los meses de marzo y abril. Más de 750 mil personas han pedido su empleo aquí en México. Y por supuesto la economía que más nos acerca a México en exportaciones e importaciones, Estados Unidos de Norteamérica, más de 30 millones de personas en 8 semanas, es impresionante. Pero bueno, tenemos que continuar y estoy seguro que saldremos adelante. Por supuesto que impactará el Producto Interno Bruto, que es una forma de medir la economía y que bueno, eso lo calcula, lo mide el INEGI aquí en México. Solamente recordar que ya desde el 2019 no hubo crecimiento en México, el crecimiento fue nulo en la economía, por supuesto ya traíamos ahí un impacto importante. Y luego hay que recordar que tuvimos, en el programa pasado hicimos una referencia de cómo ha crecido el Producto Interno Bruto en los últimos 30 años. Y particularmente donde hubo un decrecimiento importante fue en la crisis del 95, ya lo comentamos también, en la crisis del 95 bajó el 6.3%. Luego en el 2001 fue una caída menor, el 0.4%, en el 2002 también hubo un nulo crecimiento, estamos hablando de hace pues prácticamente 18 años que no había nulo crecimiento en términos muy prácticos, hasta el 2019, y la otra caída importante fue en el 2009, el menos 5.3%. Para este 2020, ¿qué se prevé en la caída de la economía? En un rango entre menos 6% y menos 8%, con algunas estimaciones de personas calificadas, personas especialistas en estos temas. Realmente se vislumbra un programa un poco preocupante, pero debemos de continuar. Hay que continuar en nuestras actividades y sobre todo esperemos que tengamos salud, que es lo más importante. Bien, bajo este contexto, hoy el tema que nos ocupa es la perspectiva financiera de las inversiones en bienes raíces. Realmente es un tema apasionante este tema del mundo inmobiliario, es un tema complejo a la vez, pero también interesante, es un tema que de alguna u otra manera estamos involucrados todas las personas, todas tenemos una actividad económica, todas queremos ahorrar, todas queremos tener un patrimonio
para nuestro futuro, para el presente, cómo vamos a vivir, dónde vamos a vivir, y nuestros ahorros, que nos dé tranquilidad, ya sea en el sector bancario, sector financiero, en un bien raíz. Entonces es muy importante este tema y es apasionante. De verdad que a mí me gusta mucho, y la verdad es que es un tema que también, el tema financiero, me gusta mucho analizarlo, ver, recomendar, ¿por qué razones? Con argumentos y sustentos. Siempre algunas preguntas. Agradecemos a los que nos ven ahora en las transmisiones y posteriormente seguramente por ahí la revisan. Gracias por continuar siguiéndonos y también, por favor, ayúdenos a compartir. Y, por supuesto, comentarios, preguntas, dudas, trataremos de aclararlas, por supuesto. Algunas preguntas que surgen cuando ya se ha decidido invertir en bienes raíces es siempre la pregunta: ¿en qué tipo de inmueble debo invertir? ¿Una casa habitación? ¿Un terreno? ¿Un local comercial? ¿Una nave industrial? ¿En dónde? ¿En dónde debo invertir? Y la siguiente pregunta es: ¿qué beneficio financiero voy a tener en esta inversión? Por supuesto, ¿no? Este tema está enfocado mucho a la gente que tiene sus ahorros y que principalmente los tiene ahorrados en un sector financiero, en un sector bancario. ¿Por qué? Desde esta perspectiva financiera de por qué invertir en bienes raíces, por supuesto que cada tipo de inversiones va a tener sus pros y sus contras. Ya hemos hablado de que todas las inversiones tienen un riesgo y por lo tanto ese riesgo hay que medirlo, hay que bajarlo, hay que controlarlo en la medida de lo posible, de tal manera que estemos seguros dónde estamos invirtiendo. Entonces, por supuesto que, bueno, invertir en un banco tiene su riesgo, en un sector financiero tiene su riesgo, por eso el tema de las tasas, si hablamos de invertir en las casas de bolsa, tiene su riesgo, pero así como tiene el riesgo, también tiene su rendimiento, ¿no? Afortunadamente aquí en este campo siempre hay un criterio: a mayor riesgo, mayor rentabilidad. A menor riesgo, menor rentabilidad. Aquí vamos a analizar dos puntos que están un poco encontrados, tomando en cuenta que tenemos un bajo riesgo en la inversión en bienes raíces. Por ejemplo, este patrimonio que se ha forjado muchos años, hay que visualizarlo en el sector inmobiliario, ¿no? Ahora estamos teniendo también cambios importantes. Hay incertidumbre, tema del empleo, ya lo comentamos, tema de algunas actividades económicas que se verán beneficiadas, otras no tanto, otras tendrán un proceso más lento de recuperación. Pero sin embargo, lo que vemos ahorita en el mercado y escuchando a los especialistas y analistas de estos temas es que pues no se puede parar, no se va a parar, simplemente hay cambios que debemos asimilar, que debemos reorientar, la forma de convivencia, la forma del consumo, la forma de vivir, en fin, habrá algunos casos, ya hablábamos también de algunas actividades económicas que se verán menos beneficiadas, por ejemplo el tema del turismo que va a ser más reducido, por ejemplo el tema ahorita de los restaurantes, ¿no?, que también se ve más disminuido, pero hay otros sectores como el tema de salud, el tema de alimentos que se ve de alguna manera impulsado por esta situación, y el sector de bienes raíces, digamos que no, está en un intermedio. No está en un polo de donde no va a existir operaciones, pero tampoco está en el boom, digamos, ¿no? No va a ser como un sector a donde se canalice muchas inversiones, por diferentes razones, ¿verdad? Pero se va a mantener. La expectativa es de que se mantenga y que poco a poco vaya creciendo, ¿no? Aquí tenemos un punto importante. Querétaro sigue siendo un polo de atracción. De alguna u otra manera la gente quiere venir a vivir a Querétaro. Y eso es muy beneficio para el sector inmobiliario. Realmente, ¿qué ofrece Querétaro? Ofrece muchas características positivas y hay que aprovechar los que estamos acá en Querétaro este momento en ese sentido. Los cambios de las grandes ciudades, la cercanía con el Distrito Federal, la Ciudad de México, el Estado de México, donde hay una conglomeración importante de población, una aglomeración importante, va a tender también a hacer cambios, ¿no? Y eso beneficia. Actualmente estamos atendiendo un par de gente que quiere invertir de esas ciudades porque lo estamos viendo, ¿no?, que se quieren venir a otras ciudades más pequeñas,
Entonces creo que Querétaro ofrece muchas características positivas, hay que aprovecharlas. Bien, ¿qué ventajas tiene invertir en bienes raíces? Hay varias ventajas importantes. Una, por supuesto, es que gana plusvalía. Un bien inmueble gana plusvalía en el tiempo. Que como contraparte que tenemos una inversión en el banco, ahí más bien al revés, en vez de ganar plusvalía, más bien tiene una pérdida del poder adquisitivo, es decir, la inflación nos come ahí un poco el dinero y en el tiempo pierde su valor el dinero. O sea, es decir, si hoy tengo yo 100 pesos, la inflación estimada, números cerrados, más o menos 3.5%, para este año quiere decir que al final del año tendré 3.5 pesos menos. Entonces, por eso es que tiene sus efectos importantes. Voy a ponerlos con un ejemplo. Yo creo que ahorita los bancos, de alguna u otra manera, están otorgando tasas a los ahorradores muy bajas, ¿no? Y la tendencia es que baje más la tasa de interés. Hoy estamos hablando de una tasa de interés de 7 a 28 días de 5.40%. Y la verdad es que una tasa en promedio que le puede otorgar un banco, una institución financiera, al 4% se me hace ya alta, pero de alguna otra manera puede ser, ¿no? Es un promedio alto, porque hay muchos bancos que vamos a poner un ejemplo, que quisiera hacer un ejemplo muy, muy concreto para que podamos entender por qué y comprender mejor por qué la inversión en un bien raíz ofrece mejores rendimientos. Y vamos a poner un ejemplo sobre la base de 1,5 millones. Normalmente en los bienes raíces hay una media, sobre todo aquí en ciudades como la nuestra, Querétaro, que se mueve, más operaciones se mueven en un rango entre los 800 y 2 millones, 2.500.000. Ese es un rango de mayor movimiento en el mercado. Desde luego que cuando crece el valor de un inmueble, pues el mercado baja, ¿no? La oferta mayor puede estar entre 1.300.000 a 2,5 millones y vamos a establecer una media, 1,5 millones. 1,5 millones, creo que podemos encontrar ofertas en muchas partes de la ciudad de Querétaro. Bien, si ponemos este ejemplo de 1,5 millones de pesos que invirtamos en un bien raíz contra la inversión que tenemos en un banco como ahorradores de un banco, vamos a poner un ejemplo muy, muy concreto. 1,5 millones, en un banco me ofrece, ya comentábamos, una tasa muy buena que nos puede dar el banco, es el 4% anual. Esto, por supuesto, generaría un ingreso anualizado de 60,000 pesos y si yo lo llevo mensualmente de 5,000 pesos. Por el 1,5 millones de pesos que yo tengo ahorrado en el banco, me va a dar a mí 5,000 pesos. Ahí va la comparativa, ahorita lo vamos a hacer como un ejemplo. Si yo lo invierto en un bien raíz, ese bien raíz en una media bastante razonable y sobre todo me voy a enfocar a un bien raíz concretamente a casa habitación. Ahorita voy a comentar por qué a casa habitación. Si yo invierto en un bien raíz en casa habitación con el propósito de rentar ese inmueble a un tercero y que genere ese rendimiento, en promedio nos otorgaría un 5% anualizado. La misma cantidad, 1,5 millones, nos daría prácticamente 75,000 pesos anualizado y luego a nivel mensual nos daría 6,250. Desde ahí, viendo que si yo invierto en un bien raíz, tengo 1,250 pesos más que en el banco, que en porcentajes pues ya representa, pues realmente sí representa un poco más del 20%. Pero esto no es lo único, esto no es lo atractivo realmente. Lo atractivo es lo siguiente. Esto es el mínimo, los 6,250 si yo invierto en un bien raíz y el propósito es, por supuesto, que la inversión es rentar, ¿no? Porque es un excedente, porque lo necesito, porque tengo mi vivienda. Este es para gente que tiene esa posibilidad de invertir como un excedente para que genere ingresos adicionales. Es decir, cambio mi inversión. Si la tengo en un banco, la pongo en un bien raíz. ¿Qué ventajas tenemos? Bien, hasta ahí vamos viendo que hay una ventaja. Hasta ahorita, digamos, muy poco. En referencia, hablamos de muy poco.
un pequeño resumen en este primer cuadrante. Un banco me da un 4% anual y me genera, ya decíamos, 5,000 mensual. Pero aquí tenemos que hay que considerar este factor. En el tiempo es menos la inflación. Acuérdense que esta es una tasa nominal y luego hablábamos de las tasas de intereses reales. A la tasa nominal hay que quitarle la inflación para que nos dé un interés real, una tasa real. Entonces, aquí le tenemos que quitar la inflación en el tiempo. Vamos a analizarlo. Ahora bien, en el bien raíz tenemos aquí que nos da un 5% igual anualizado y nos daría un rendimiento mensual de 6,250. Bastante razonable, bastante mínimo. Yo creo que esto nos puede dar un mayor rendimiento, pensando en la experiencia en el mercado, que una casa que yo invierta de 1,5 millones quizás me pueda dar 7,000, 7,500 pesos. Pero bueno, vamos a pensar que vámonos a los mínimos conservadores. Pero aquí tiene un factor importante. Este factor es el que hace la diferencia. Más que lo otro, este factor. El inmueble en el tiempo genera plusvalía. Plusvalía, es decir, aumenta su valor. Aquí es donde tenemos que poner un poquito apuntar aquí. ¿Por qué es importante? Mientras en el banco mi dinero puede perder valor, en un inmueble gano plusvalía. Bien, me quedo hasta esta parte. Ustedes pueden ver que en esta diferencia pues ya vamos teniendo factores importantes. La inflación, tenemos la inflación y tenemos la plusvalía como diferencias importantes. Esa plusvalía normalmente se va generando dependiendo del lugar, dependiendo de la ubicación, dependiendo de los servicios, dependiendo de la zona, dependiendo de más factores de también las vialidades que tenga el inmueble, las amenidades, en fin, muchos factores que tienen que entrar ahí en juego, las áreas verdes, entran en juego para hacer un análisis por qué esa zona estamos garantizando que en el tiempo va a ganar plusvalía. Y vamos a poner también un terreno conservador. Entre el 6 y el 8% de incremento anual en plusvalía en ciertas zonas. No todas las zonas tienen plusvalía, hay que analizarlas, hay que verlas. ¿Por qué razón hay que justificar esa parte, ¿no? Bien, es decir, si yo compro ese inmueble hoy en una zona que tenga garantizada una plusvalía, vamos a incrementar también muy conservadoramente el 7% anual. Es decir, nos daría una plusvalía de 105,000 pesos. En otras palabras, ese inmueble que yo compré hoy en 1,5 millones, en un año valdrá, para que yo lo compre en ese mercado, en esa zona, por lo menos 1,605,000. Ya gané esa plusvalía. Eso representa algo muy importante, lo estoy poniendo muy conservadoramente, un 7%, pero hay zonas que pueden crecer hasta un 10%. Pero vámonos a la media, creo que ser conservador en este análisis, con mucha objetividad. Entonces, ahí tenemos ya un 7%. Ahora, como contraparte, ¿qué tenemos en la inversión de un banco? Tenemos que por lo menos la inflación de este año estimada va a ser por lo menos del 3, vamos a ponerle el 3%, va a ser superior al 3%, 3.5, 3.7. Vamos a ponerle en un 3%. Ya veremos con números, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de 1,5 millones, la misma base, 1,5 millones. Ya decíamos aquí el tema de la inflación, el tema de la plusvalía. ¿Qué vamos a tener de ganancia anual en las dos inversiones? Aquí vamos a tener una pérdida de 45,000 pesos por la inflación que me va a comer esa inversión en el ahorro del banco. Por default, al fin de año yo voy a tener 3% menos. Entonces, de alguna u otra manera, eso es muy importante que se considere. Menos el 3%, 45,000. Aquí está. ¿Qué tengo como contraparte en un bien raíz? Ya les decíamos, vamos a ganar el 7% anual del 1,5 millones
105,000, que es la plusvalía. Entonces, por supuesto que aquí está un poquito el resumen de lo que puede ser la diferencia. Y la diferencia es muy importante. Mientras yo en el banco voy a tener un rendimiento neto anual de 15,000 pesos, en una bien raíz yo tendría un rendimiento anual también, en la misma comparativo, de 180,000 pesos. Porque gané un rendimiento de mis rentas y porque gané plusvalía. Entonces, ustedes pueden ver que aquí la comparación es enorme. Si yo dejo mi dinero en el banco, también tiene un grado de seguridad, sí es cierto, pero tiene un grado de rentabilidad mucho menor que si yo lo hago en un bien raíz. Por eso, aquí es nuestra recomendación. Ahora, ¿qué sigue? En este ejemplo, vemos que es contundente el tema de poder decir, voy a invertir en un bien raíz. Este ejemplo nada más permite, o sea, ¿quieren ustedes quedarse en el banco? Se pueden quedar. Este es el rendimiento que van a tener en el banco. Seguro, sí, pero mucho menor. Eso me queda bastante claro con este ejemplo. ¿Quieren migrar su inversión, cambiarla a un bien raíz? Este es el rendimiento que tendrían anualizado. Ustedes pueden ver, o sea, hay una diferencia, ¿no? Entre esta manzana más pequeña, que es el rendimiento bancario, a esta pequeñita, que es un rendimiento bancario, a esta manzana, que es mucho más grande, ¿no? Este es el rendimiento de un bien raíz. Entonces, tenemos las dos opciones. Para concluir esta parte del ejemplo, ahí está muy claro dónde me quiero quedar, con la manzana más chiquita o con la manzana más grande. Eso lo decide cada uno y cada quien, ¿no? Bien, hay otro tipo de inversiones en bienes raíces, no solamente este es el ejemplo concreto en casa-habitación. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera, ante la coyuntura actual, es un mercado que estoy convencido y de acuerdo a la experiencia que tenemos y también a lo que hemos estado escuchando y a los comentarios de analistas expertos en estos temas que vienen a complementar también nuestra visión, pues bueno, será un mercado que seguirá teniendo movimiento. El de casa-habitación. Hay otro tipo de inversiones, por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, tenemos los terrenos. Los terrenos, ¿qué ganan en el tiempo? Efectivamente sí ganan plusvalía, pero no ganan un rendimiento mensual. Aquí lo que hay que analizar es que si el terreno la venta es en preventa, que sea muy bajo el precio, o bien que yo pueda encontrar en el mercado verdaderamente un precio muy atractivo, muy por debajo del mercado, que me permita tener un margen de maniobra o de utilidad ahí, si yo decido en un futuro vender ese terreno. Pero eso creo que depende de más factores. Entonces ahí tenemos los terrenos. Los locales comerciales y plazas comerciales, locales, naves, bodegas sobre todo en particular, y me voy a concretar en las oficinas y en los locales. De acuerdo también a expertos y de acuerdo al análisis del mercado que se está dando dado a la coyuntura del COVID, consideramos que ese sector va a tener, por lo menos en el corto mediano plazo, un par de años, una caída importante. ¿Por qué? Porque va a cambiar la dinámica de cómo nos relacionamos, de cómo hacemos nuestros trabajos, ¿no? Entonces las oficinas y los locales comerciales tendrán que ser analizados con mayor detenimiento. Realmente ahí yo creo que va a tener una baja el mercado, hay que verlo con más detenimiento, cualquier inversión en ese sentido. Quizás las naves industriales en ciertos sectores de la industria van a seguir, van a continuar, va a haber movimiento, bodegas y naves industriales, ciertos sectores van a continuar. Ya comentábamos, va a depender de la actividad económica, va a depender hacia dónde va mi actividad. Estábamos hablando de que hoy ya están en proceso de los protocolos para abrir el tema de las actividades
que tienen que ver con el sector autopartes, sector automotriz, el sector aeronáutico aquí en Querétaro, que es importante. Son dos sectores que mueven más de 100,000 personas de empleos, ¿no? Escuchábamos estas cifras y entonces es muy importante para la economía de Querétaro. Y por supuesto viene el tema de la construcción, que también mueve bastante, la construcción mueve la economía en muchos factores, que va muy de la mano en este sentido con el sector inmobiliario. Así es que bueno, va a depender. Ya tenemos ahí algunos sectores muy claros dónde invertir y qué tipo de inmueble es el que me puede convenir. Así que bueno, un poco en las conclusiones ya del tema. En las conclusiones ya del tema es, a pesar de que el mercado inmobiliario va a tener un cambio, está teniendo un cambio, seguirá el dinamismo. No igual, porque desde luego que la crisis hace una pausa y de alguna otra manera muchas inversiones van a ir con mayor lentitud. Sin embargo, no se va a frenar, no se va a parar al 100%, vamos a continuar. Se ve que el mercado empiezan ya las llamadas, poco a poco, ¿no? A pesar de que seguimos todavía en casa y que todavía esto va a tardar un poquito más, hay que tener mucha paciencia, pues se empieza a mover, ¿no? Entonces, el mercado de casa-habitación, creo en particular, va a tener su dinamismo, no en la misma proporción, reitero, pero sí creo yo que continuaremos ahí. Así es que bueno, creo que también estoy convencido de que es como la vía más importante para obtener una mayor rentabilidad, una inversión en un bien raíz, concretamente casa-habitación. Al menos por lo que resta del año 2020, 2021, creo que así va a seguir. Bien, la pregunta es concreta, va a seguir siendo a ustedes nuestros clientes, a ustedes personas interesadas en invertir en bienes raíces, ¿dónde voy a invertir y con qué asesor inmobiliario profesional me voy a acompañar para esta decisión tan importante? Por supuesto que son las dos preguntas. ¿Dónde me conviene invertir y con quién me voy a acompañar? Por supuesto, seguiremos al pendiente y en contacto y aquí estamos también a sus órdenes. Por favor, sus preguntas, comentarios. Agradecemos a los que nos siguen ahora en nuestras transmisiones y por supuesto también agradecemos a los que ven posteriormente nuestros programas. Aquí seguiremos compartiendo este tipo de información que puede ser de utilidad para muchas personas y para que también ayude a tomar mejores decisiones. Muchas gracias por seguirnos. Creo yo que ante el COVID hay que seguir con mucha paciencia, muy empáticos, flexibles. Necesitamos adaptarnos a esta nueva realidad. Les deseamos lo